experto en prospectiva Marc Vidal acaba de publicar un libro en el que contesta en parte a esas y a otras interesantes preguntas que nos desbrozan el terreno. El libro es este, La era de la humanidad hacia la quinta revolución industrial, publicado por la editorial Deusto. Bienvenido. Un placer. Si vamos hacia la quinta revolución industrial, ¿en qué consiste la cuarta? Claro, la quinta es un concepto, es algo que sabemos que va a llegar y que como tal se plantea en el libro buscando la idea de que tenemos que prepararnos para cualquier revolución tecnológica. La cuarta en realidad es la que estamos hoy en día, que no fue fácil de identificar, se tardó un tiempo y que normalmente, como todas las grandes revoluciones tecnológicas, empiezan con una crisis o con la consecuencia inicial de eso es una crisis. Y nosotros la vivimos en el 2007, 2008, y esa crisis en realidad era ¿La revolución digital? Era una consecuencia de una revolución digital que en el libro se explica como la deflación del capital, que al final se explica muy fácilmente. Un teléfono móvil de hoy en día es capaz de sustituir a 15, 20, 30 dispositivos de cosas que antes se hacían con una maquinita aparte, una cámara, una agenda, 1000 historias para conectarse a Internet, todo. Eso costaba 15.000 euros hace 15, 20 años y hoy en día vale 500, 600, 700. Entonces, ¿dónde está toda la gente que fabricaba eso? ¿Dónde está la cadena de valor, la cadena de distribución? ¿Dónde está todo el capital que se necesitaba para fabricar todo aquello? Eso a veces se traduce luego en una crisis que puede ser también, en este caso como fue la nuestra, financiera, inmobiliaria, en todos los sentidos. Claro, porque muchos trabajos dejan de ser necesarios, ¿no? Pero aparecen otros, ¿no? Dejan de ser necesarios para hacer lo que se hacía por ineficiencia. Es decir, la tecnología permite trabajar mucho más rápido o más eficiente o sustituyendo la cadena de valor de una manera u otra y eso, pues, si no se prevé, de ahí viene que el libro hable de la quinta revolución industrial como un elemento a tener en cuenta. Ojo, que podríamos estar a las puertas de algo que se está fabricando ya. Empecemos a prever toda la situación desde el punto de vista personal, desde el punto de vista empresarial y también, sobre todo, desde el punto de vista gubernamental, político, que tienen que marcar la hoja de ruta de los caminos a seguir, ¿no? Porque decía Stephen Hawking, ¿no?, que realmente el 60% de los trabajos de dentro de no mucho tiempo, mejor 20 años, 15, 20 años, no se conocían. Yo no voy a desmentir a Hawking. Bueno, el otro día lo citaba a José Antonio Marina en una entrevista aquí mismo, ¿no? No, es una buena cita. La verdad es que por citar a alguien mejor citar a Hawking que a otros. Pero la cuestión es que es muy difícil saber cuántos empleos están en riesgo. Evidentemente que los empleos están en riesgo, ha pasado siempre, ¿no? En la primera revolución industrial entraba una máquina de vapor en una fábrica textil en el sur de Londres a finales del 18 y esa máquina se llevaba por delante a un montón de personas que esas personas a ese momento de la historia no le llamaron primera revolución industrial, ellos le llamaban primera gran crisis industrial, porque así se suele vivir. Entonces, muchos de esos empleos que se destruyeron tardaron 4 décadas, 5, en reubicarse, en tener sentido, en entender que la tecnología no era el motivo, sino que era un cómo para que el ser humano viviera mejor. Y de alguna manera ese porqué, que eran los seres humanos, pues luego pudieron tener jornadas laborales de 10 horas en lugar de 16, reubicación del puesto de trabajo, había personas que eran responsables de esas máquinas. Eso va a seguir pasando. Lo que no podemos es imaginarnos en qué sentido. Yo creo sinceramente que lo que va a modificarse es lo que hacemos en el sentido de con qué lo vamos a hacer y no tanto que las profesiones se van a mantener. No va a desaparecer un abogado, no va a desaparecer un periodista, no va a desaparecer nadie de lo que más o menos se hace de forma racional. Lo que va a cambiar mucho es cómo lo va a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo creo que vamos a pasar mucho tiempo aprendiendo. Más tiempo que ahora, ¿no? Muchísimo más. Eso ha sido, en cierto modo, ¿no?, una regla, ¿no? Eso ha sido un patrón. Cada vez en aumento el tiempo que destinamos a formarnos, pero en este caso yo creo que va más allá. No va a ser tanto formarnos en el factor de nuestro puesto de trabajo o de adquirir conocimientos que complementen lo que ya sabemos para poder hacer algo mejor. Va a ser aprender qué hace la máquina, que hoy hace lo que nosotros hacíamos antes. Es decir, cuando alguien vaya a su puesto de trabajo hoy en día, el análisis que tiene que hacer es, cuando entra en el despacho o en su taller, lo primero que tiene que hacer es preguntarse cuánto de lo que voy a hacer hoy, dentro de 5 años, lo va a hacer una máquina, lo va a hacer un software, lo va a hacer una herramienta tecnológica que me va a automatizar algo. Lo que no vaya a hacer esa máquina, ese porcentaje pequeño que la máquina no va a hacer en 5 años, eso es lo que tengo que hacer eso yo. Es lo que hay que reforzar, eso es lo que hay que estimular. Y en gran medida, lo que tendremos que saber es qué preguntas hacerle a ese software, a ese robot, a esa máquina, para que responda cada vez mejor.
Los matemáticos creyeron que habían perdido su puesto de trabajo cuando salieron las calculadoras. Ellos consideraban que iban a ser innecesarios. Los que empezaron a ser innecesarios tal vez eran los calculistas, y no todos, porque al final la revisión humana siempre tiene su sentido. Pero los matemáticos consiguieron poder hacer preguntas que nunca habían podido hacer, porque la resolución que le daba la calculadora era muy superior a la capacidad humana de calcular cualquier cosa. El matemático hace buenas preguntas y obtiene mejores respuestas. Lo mismo nos va a pasar a nosotros. Hay que aprender qué hace esa máquina para hacerle las mejores preguntas posibles. ¿Y cómo educamos a nuestros hijos para que eso sea, digamos, indoloro, por lo menos no muy doloroso? Ahí hay dos focos, ¿no? Tenemos la sensación de que la gente muy joven, como han nacido en esto, parece entre silicio, ¿no? Han estado ahí flotando en lo tecnológico, saben más que nosotros o tienen más facilidad para el uso. Bueno, han nacido entre silicio, pero no para nada tienen por qué saber gestionarlo mejor que nosotros. A lo mejor el que nosotros nos hubiéramos conocido o que conocimos un mundo sin Internet nos da cierta perspectiva que ellos no tienen. No saben más. Solamente están naturalizados. Entonces, en ese aspecto lo que hay que entender es que esa naturalización del uso de la tecnología debe modificar de forma notable el cómo los educamos. Por ejemplo, es absurdo que un ser humano hoy en día se le valore por su memoria. O sea, tiene sentido, está bien tener memoria, cuanta más memoria tengas incluso se puede valorar, pero la memoria está en un teléfono móvil hoy en día. O sea, la verdad es que eso no es un valor añadido. Hacer cosas repetitivas constantemente, sin ningún síntoma de improvisación, pues hombre, pues no parece muy humano, porque hay máquinas que lo van a hacer mucho mejor. Quien mejor improvisa es un ser humano, eduquemos a improvisar. Quien mejor es capaz de crear desde el punto de vista de la ilusión, de la poesía, eduquemos eso. A veces me preguntan qué debería estudiar un niño de 12, 14 años. Oye, ¿qué deberá estudiar? Porque en el futuro, ¿a qué se va a poder dedicar? Obviamente, todo aquello que tenga que ver con la tecnología está bien. O sea, que estudie o que sepa, que conozca lenguajes de programación o que entienda por lo menos la estructura de un lenguaje de programación, etcétera. Nosotros no tenemos por qué saber cómo funciona una cámara, pero sí sabemos el sistema que utiliza para que acabe emitiendo, ¿no? Pues un niño podría estudiar perfectamente filosofía, complementando, ¿por qué no?, estudios tecnológicos. ¿Por qué? Porque en el futuro el debate ético sobre muchos de los aspectos tecnológicos va a ser evidente. Primordial. Luego a veces me preguntan, ¿y qué debe de leer? Bueno, pues aparte de leer libros de, no sé, de programación o de lo que sea, o de matemáticas científicas, ¿por qué no lee poesía? Porque seguramente habrá que explicarle a la tecnología quiénes son los humanos, y qué mejor que la poesía para explicarlo, ¿no? Ajá. Caramba, me dejas completamente sorprendido. Yo no creo que haya una dualidad, o humanistas o tecnólogos. Yo creo que hay que empezar a pensar que la educación ha de ser mucho más líquida, ha de ser capaz de interpretar que el ser humano es muy complejo y que en esa complejidad tiene que saber conllevar la tecnología y su humanidad. Y de ahí incluso el título del libro. Sí, ¿y cuáles son los trabajos que crees que primero van a ir perdiéndose? Aquellos que realmente el valor añadido que aportan es simplemente que se repitan de forma rápida, que tengan una estructura de desarrollo básica, que no necesiten tal vez una entrega humana de última hora o de última milla. Esas cosas pues van a estar ahí, pero el hecho de que hoy en día, pues yo creo que más que desaparecer, repito, va a modificarse, y habría que aceptar que esa modificación es para el beneficio de... Pues vamos a poner algunos ejemplos. ¿Cómo se modifica tal cosa? Un camarero. Un camarero. Porque muchas veces dicen, no, los camareros serán indispensables. Bueno, pues hay un porcentaje alto de lugares donde ya está sucediendo que no es un camarero el que viene a traerte, por ejemplo, los platos en un restaurante, sino que te viene una especie de robot con ruedas, con unos estantes, y lo puedes recoger tú mismo. El valor añadido de eso estaría en el ser humano, que a lo mejor pues te lo da él, a pesar de que ese robot te acerca a los platos. Esto hay miles de restaurantes así en el mundo ya. Incluso en Madrid hay, en España hay algunos restaurantes que tienen esa disponibilidad. El camarero del futuro no será el que trae los platos solo. Será alguien que tal vez conozca algo de dietética, algo de no sé, temas gastronómicos, que vaya más allá, que tenga un valor añadido al concepto simplemente de traerte el plato, ¿no? Obviamente hoy en día muchos camareros, aparte de traerte el plato, te explican muchas cosas, pero el restaurante que quiera hacerlo eficiente y que quiera hacer más eficiente todo el proceso de distribución de lo que sucede en los procesos de su restaurante, seguramente incorporará tecnología. Y esa tecnología además podrá capturar datos de qué tiempo se está en un sitio u otro, en qué mesas hay más afluencia, por una posición, por otra, y podrá modificar su oferta. Y el camarero será trascendental siempre y cuando se haya formado en esos aspectos de valor añadido. Porque la, digamos, formación ya debe ser de toda la vida, ¿no? Quiero decir, para toda la vida, ¿no?
y estar cambiando continuamente. Una de las claves de esta revolución tecnológica que vivimos y la que vendrá es la formación en beta constante. Es decir, el ser humano ha de estar en beta, ha de estar siempre como en provisional y formarse continuamente. De hecho, es una de las grandes ventajas que va a tener aquella persona que considere que tiene que estar siempre adquiriendo conocimiento. Lo he hablado en los últimos días con gente que se dedica a temas formativos. Dice, cada vez viene más gente, más mayor, con deseos de formarse en cosas cada vez más extrañas. Y extrañas se refieren al hecho de que son complementariamente no habituales a lo que antes había. Por ejemplo. Pues lo que te decía antes, gente que quiere saber de filología clásica, ¿no? Latín, griego, alguien que ha estado toda la vida tratando algoritmos. Dices, ¿y por qué? Pues porque precisamente ese complemento le puede dar un valor añadido que interpreta que va a ser interesante, ¿no? La composición lingüística para crear programación de un sentido u otro. Hoy en día el reconocimiento del lenguaje, el reconocimiento facial, precisa, por ejemplo, de conocimientos artísticos, de representación o de hacer entender a una máquina cómo es la cara de un ser humano. Todas esas cosas tienen valor. Es curioso, ¿no? Porque cuando se inició esta revolución digital en la que estamos, lo que ocurrió fue un poco lo contrario. Es decir, por ejemplo, no sé si en Amazon tenían al principio personas que recomendaban libros, ¿no? Y al final eso fue sustituido por un algoritmo, porque sabían que los que compraban tal libro solían comprar tal otro, lo asociaban y al final, cuando tú te compras un libro en Amazon y te dicen que estos otros te pueden interesar, ¿realmente te interesan? Dices, caramba, pues sí, sí. ¿Crees que te interesa? Realmente sí, ¿eh? Realmente incluso hay Netflix, por ejemplo, te hace pruebas, te recomienda siempre lo que más o menos te va a acabar gustando. Netflix o cualquier plataforma en este sentido que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para capturar datos de cómo tú ves las películas o las series y luego te recomienda. Hace pruebas incluso, te recomienda de vez en cuando algo que sabe que no te va a gustar, para crear contraste y obtener más datos en eso, ¿no? Amazon también lo hace para interpretar qué nivel de aceptación tiene algún vértice que no habían tenido en cuenta. Nadie va a mejorar eso. O sea, no hay ningún ser humano capaz de mejorar la capacidad de cálculo que tiene un algoritmo con tantísimos datos comparando a tantísima gente. Con lo cual, ese es un puesto de trabajo realmente sustituible en toda medida. ¿Y todos los trabajos relacionados con la lucha contra la emergencia climática, eso? Mira, es un tema importante. El futuro de la empresa, del que también en el libro se analiza cómo tiene que enfrentarse a estos retos tecnológicos, a esta revolución, hay una que es clarísima. Las empresas que no tengan claro que han de ser sostenibles y que han de expresarlo más allá simplemente del propio marketing, sino que si investigamos cuando explican que hay que proteger el mundo de los residuos plásticos, realmente ellos no utilicen plásticos. Cuando eso sea así, las empresas que entiendan claramente el momento de emergencia climática, sea por una razón o por otra, pero que la emergencia climática existe, esas empresas tienen futuro. Porque va a ser uno de los elementos clave de compra por parte de toda una serie de generaciones que vienen, tanto la alfa millennial, los más jóvenes millennial o los incluso centennial, que tienen clarísimo que te debaten a ti lo que estás haciendo en casa cuando estás comiendo, ¿no? Un niño de 12, 14 años te explica, pues esa conciencia se trasladará a la compra, se trasladará a la vida. Y esa opción la tecnología nos va a permitir contrarrestarla muy bien. ¿Y hay algo que se pueda ya más o menos adivinar, ¿no?, de la siguiente revolución? Adivinar. Yo intento, no adivinar nada. Claro. Intento, como mínimo, prever, viendo cosas ahora y sobre todo deducir, ¿no? Y de hecho, bueno, pues que se deduzca. Me he dedicado mucho tiempo a deducir cosas. Sí, al final tal vez... Es que ¿sabes qué pasa? Que decía Jeremy Rifkin, contaba que su hija, ¿no?, le dijo una vez que se dedicaba a un oficio imposible, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tú dices que va a ocurrir algo y luego resulta que si ocurre no era evidente nada, y si no ocurre entonces sí vas a quedar en la memoria de los demás, ¿no? No, pues yo ya te digo, adivinar lo justo, intento deducir y en la deducción hacia el futuro hay un elemento que no podemos tener en cuenta y que seguramente va a afectar a tal calibre de que será complicado imaginárselo. Es decir,
cuando nos imaginábamos el futuro en el 90 y poco. Sí, no, en los hablábamos antes de comenzar la entrevista de Blade Runner, ¿no? Sí, claro, o sea, ya hemos cumplido la fecha que sale en Blade Runner, noviembre del 2019. Y California se está quemando, no llueve en Los Ángeles, ¿no? No estamos caminando entre replicantes y sobre todo en aquella película no aparecía ningún móvil y estamos viviendo con internet y móviles, ¿no? Es decir, hubo una tecnología que no se podía prever entonces y que lo ha modificado todo. Entonces, quién sabe si dentro de 5 o 6 años aparece una tecnología que lo modifica todo y que en base a ella se generan las cosas. De momento solo podemos imaginarnos un futuro en el que aparezca la tecnología que ahora tenemos desarrollada al máximo nivel. Nos imaginamos un mundo inmersivo en el que vamos a combinar la realidad virtual, la mixta, la aumentada con nuestro mundo real. Por lo tanto, seguramente estas entrevistas se podrán hacer de otra manera, se podrán hacer yo en un lugar y tú en otro, si nos interesa o por lo que sea, y será prácticamente definible como si fuese la realidad pura. Incluso podrás llamar a cualquier familiar que está en no sé dónde y la sensación de que estás con él será absoluta. Eso es muy probable, eso es más que factible, es un tema incluso comercial de que alguien quiera comprarlo. El ámbito de la inteligencia artificial sí que va a tener un crecimiento espectacular. Nos acercaremos a finales del 2029-30 a la singularidad tecnológica, que esa es la clave de la quinta revolución industrial. Es en el momento en el que el propio software, la propia inteligencia artificial puede ajustarse a sí misma, puede mejorarse a sí misma sin la intervención humana. Y aprende por sí sola, ¿no? Ya aprende, pero podrá incluso replicar cosas en base a lo que ya haya aprendido. Ese punto es un punto álgido, seguramente. Un poquillo de miedo, ¿no? Bueno, a ver, recordemos que la ética la marca el ser humano y los límites la marca el ser humano. Por eso decía que es importante tal vez que una de esas profesiones del futuro sea la filosofía. El filósofo, de hecho, es un puesto laboral en Silicon Valley. Hay quien analiza las repercusiones éticas de todo esto, ¿no? Entonces, en el futuro, cuando esta inteligencia artificial llegue a un nivel de singularidad, que es una singularidad tecnológica la que permite que estas cosas sucedan, ¿qué va a pasar? Por un tema puramente de evolución tecnológica. Estamos llegando a un punto en el que habrá un teléfono móvil en el 2025, 2029, será capaz de calcular 10.000 trillones de ciclos por segundo, que es algo parecido a lo que hace el cerebro humano. No pensará como él, pero podrá calcular a una velocidad similar. Todo eso te lleva a que cuanto más cálculo, más respuestas. Cuantas más respuestas, más cerca estás de esa inteligencia artificial que a veces nos imaginamos, ¿no? Otra cosa son los límites que le podamos poner. Muy bien, ha sido un verdadero placer, Marc. Hasta siempre.